pudiéramos englobar a nivel más amplio. Entonces, si pudieras también, o si quisieras compartir en particular esas dos partes en lo que vamos a estar reflexionando sobre movilidad. Bueno, un poquito de lo que vamos a estar hablando de movilidad es, a grandes rasgos lo que sucede es que se aprueba un presupuesto que contempla un aumento en unas tarifas vehiculares, en unos impuestos vehiculares. Eso ya está aprobado, ya es una realidad. Y además, en septiembre se aprueba un alza de las tarifas de transporte público, que es una alza que se ha estado retrasando un poquito, poquito a poquito. Y pues ahorita lo que sucede es que quedan como estas dos grandes aumentos en rubros distintos, pero que finalmente sí en algún punto tienen que intersectarse. Sí, conectan con la forma, con la manera en la que como habitantes de esta ciudad nos desplazamos en diferentes opciones de movilidad, y al final estos dos anuncios de posibles aumentos es lo que detona el descontento. El día de hoy también en cabina nos acompaña la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, que estará aquí con nosotros también para analizar el tema primero presupuestal y después esta cuestión de movilidad. Mariela, gracias por estar aquí hoy. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación, Roberto, Paulina. Es un gusto enorme estar aquí en la magia del poder. Yo les puedo platicar mucho de eso, de lo que ocurre tras bambalinas en el Congreso del Estado de Nuevo León. Así es, que además el Congreso es este espacio que muchas veces nos parece todavía más lejano porque siempre los reflectores están sobre la figura del Ejecutivo, que es como este ente que totaliza completamente la comunicación política, y que de alguna forma yo sí creo que durante esta administración independiente el Congreso se ha convertido en un actor que ha dado más cosas para analizar acerca de cómo funcionan los contrapesos entre los distintos poderes, y pues el Congreso creo que ha cumplido un papel fundamental en estos 3 años ya de administración. Sí, si me permites agregar algo ahí, en realidad, y podríamos dedicarle un programa a eso, el Congreso es el lugar donde se decide qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, y ahora, como lo vamos a platicar el día de hoy, con cuánto se hace. Entonces, este es el donde se toman realmente las grandes decisiones, se les dan los parámetros al resto de los poderes, y entonces va a ser un gusto enorme poder visibilizar un poco de esa toma de decisiones aquí en este programa. Pues pensemos entonces acerca de con cuánto, ¿no?, se están tomando o cómo se asignó esta partida presupuestal para el 2019, y como tú bien dices, al final el Ejecutivo la va a ejercer, pero la decisión se tomó desde estas discusiones internas en el Legislativo. Queríamos conocer un poco más cómo se asignaron o cómo se vislumbraron las prioridades al interior de la discusión, y pues para eso, Paulina, para poder abrir con esta discusión, si pudiéramos empezar a reflexionar acerca de el proceso de aprobación del presupuesto, qué cosas sucedieron, qué nos gustó, qué no nos gustó, y qué dice el actual presupuesto también, porque pues tampoco es como una lectura ligera que cualquier persona se avienta antes de irse a dormir en un día entre semana normal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que desde el exterior del Congreso, todos nosotros hemos estado tratando de seguirle el paso a los encabezados, a lo que se publica, tratar de ver más o menos a dónde se va a ir este dinero y tratar de entender por qué esta recaudación se va a hacer de este modo, ¿no? Entonces, como que la duda más grande que tenemos es si hay prioridad siquiera dentro de este presupuesto destinada a temas de movilidad, de desincentivar el uso del automóvil privado. O sea, si de alguna forma esta recaudación está ligada a lo que se va a invertir. O sea, no sé si eso siquiera está contemplado o si son temas dentro de un paquete variado de distintas cosas. Bueno, gracias. En realidad es entender un poquito cómo funcionan los entes de gobierno. El gobierno estatal tiene la obligación de presentar una propuesta de presupuesto con el que va a operar el siguiente año, el 20 de noviembre cada año. Cada año el 20 de noviembre va y le entrega al Congreso un paquete de presupuestos que incluyen todos los ingresos que ellos esperan. Ahí tienen que contemplar más o menos lo que creen que les vaya a transferir el gobierno federal, cuánto esperan recaudar a través del impuesto y cobros de diferentes derechos, y cuánto van a gastar y en qué lo van a gastar, y tiene que coincidir, ¿okay? Entonces tienen que entregar así un balance, ¿no?, donde también incluyen si para cumplir ciertos requisitos se tienen que endeudar,
y cuánto van a transferir también a los municipios, a los organismos autónomos, o sea, te tienen que incluir todo lo que se va a gastar en el estado de Nuevo León. Entonces, Cuánto le van a dar al Congreso, cuánto le van a dar al Poder Judicial, etcétera. Les llega el 20 de noviembre y ¿cómo lo reciben desde el Congreso? ¿Cómo lo vieron? Pues, o sea, se recibe el 20 de noviembre, son bonches y bonches y bonches, o sea, son muchísimos documentos que se tienen que analizar con sus anexos, y a partir de ahí el Congreso se organiza en comisiones. Hay una comisión de presupuesto, que es el que recibe la información, y a través de la presidencia y un secretario técnico que es un especialista, digamos, que ayuda al diputado presidente, van desglosando la información y haciendo reuniones de trabajo con el resto de los miembros de la comisión. Las comisiones en el Congreso están formadas, creo que son 26 comisiones, incluyendo las comisiones especiales, y está conformado por 11 diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. En este Congreso, en esta legislatura, en este año, el presidente es de la Comisión de Presupuestos, el diputado Ramiro González, del grupo parlamentario de Morena, y ahí hay representación de prácticamente todos los grupos parlamentarios, porque es una comisión muy importante. Entonces, pero realmente el que lleva la mayor parte del trabajo es el presidente y su secretario técnico. Ahora bien, todos los diputados tenemos derecho, aunque no formamos parte de la comisión de presupuesto, tenemos derecho de voz. O sea, tú como diputado de tu distrito puedes ir y decirle al presidente y a los miembros de la comisión: oye, yo quisiera que este año se le destinara más a este rubro, yo quisiera que se incluyera esto que no incluyó el gobierno estatal, porque la atribución del Congreso es revisar el presupuesto y podemos hacer algunas modificaciones. O sea, podemos hacer unas modificaciones, pero con mucha responsabilidad. Siempre que se dice, oye, quiero que le des un poquito más a tienes que decir de dónde le vas a quitar. Claro. Porque, ¿verdad? Es como una cobija, o sea, si les tiras hacia un lado, bueno, y qué lado se descobija, ¿verdad? Y en esta balanza, particularmente, nos queremos enfocar al área de movilidad. Entonces, en lo que alcanzaste a escuchar y a percibir en, por ejemplo, las propuestas que diputadas y diputados hacían como para redireccionar algunas cantidades, el tema de, por ejemplo, inversión en transporte público, ¿estuvo presente? ¿Hubo realmente discusiones al respecto o sientes que quedó de lado y otras cosas fueron la prioridad? Es que el tema de movilidad es mucho más amplio primero que transporte público. O sea, estamos hablando que para hablar de movilidad estamos hablando desde los peatones y estamos pasando por transporte, por aceras, por espacio público, pasando por medios no motorizados, transporte público y al final también los propios automovilistas. ¿Y alguna de esas cosas recuerdas si se tocó o no se tocó? En el presupuesto sí se contempla una partida del Biciplan, que es algo que se había quedado por ahí pendiente, donde se le destinaron, creo que fueron 8 millones de pesos para la elaboración del Biciplan, para establecer estas vías, este estudio de cómo podríamos proponer algunas mejoras en la infraestructura para realmente poder impulsar el uso de la bicicleta. Sin embargo, no se consideró partidas especiales en el tema de infraestructura de banquetas, de espacio público. Eso es más bien de competencia municipal. Habría que ver a detalle si los municipios están contemplando algo al respecto, aunque típicamente no, porque los municipios normalmente se limitan a mantener las banquetas limpias, no en sí a la rehabilitación para promover una mejor digamos, infraestructura para el peatón. Entonces dirías, destaca el Biciplan como con dinero asignado y hasta ahí. Como lo mínimo. Y en el caso del transporte público, o sea, lo que son los permisos de el uso de los camiones y demás, ahí sí es un tema muy importante, que en realidad no recibe un subsidio por parte del gobierno del estado, y no recuerdo ninguna partida especial más que el presupuesto de la misma Agencia Estatal del Transporte y el Consejo Ciudadano del Transporte para su operación, que se incluya algo adicional. No recuerdo dentro de todo haber estudiado en el presupuesto de este año. Mariela, tocamos un tema que nos parece fundamental y a mí me parece haber visto también una postura tuya en algún momento en redes cuando recién salió a la luz pública este tema, que fue el cobro que se había especificado y que dio mucho revuelo en los medios e inclusive lo confundieron como si fuera un impuesto que iban a pagar los dueños de algún vehículo, que era el de 11,000 y tantos pesos por emisiones contaminantes, que realmente estaba enfocado en la industria y que terminó siendo, por lo que se publicó también en medios, y ya nos podrás decir, eliminado después en lo que se publicó en el diario oficial,
cuando era parte del paquete que ustedes votaron y se aprobó en pleno. Exacto. ¿Eso por qué pasa? Sí, bueno, vamos a ir 2 pasitos hacia atrás, ¿ok? Porque la ciudadanía, ustedes están muy bien informados, pero la ciudadanía en general no. Hubo 2 controversias importantes en cuanto, hasta ahora han habido 2 controversias importantes en cuanto a la aprobación del presupuesto. Por un lado, un aumento desmedido de, digamos, ciertos cobros que va a hacer el Instituto de Control Vehicular para refrendo, para expedición, reposición o canje de placas. Se aumentó el costo. O sea, ahorita en el estado de Nuevo León ya no hay tenencia, se eliminó por completo el año pasado, y hubo un incremento, digamos, para los automovilistas que van a querer hacer su pago de derechos y su canje de placas. Y por otro, y esto se justificó por parte del gobierno estatal y de los mismos diputados como una forma de, se van a etiquetar parte de los recursos para llevar a cabo la tan necesaria verificación vehicular de manera gratuita. Aquí hay críticas porque los ciudadanos no habían querido aceptar la verificación vehicular porque sentían que era una cuestión recaudatoria. Sin embargo, aquellos especialistas en el tema de la calidad del aire dicen que como mínimo es necesario y es una medida que nos hemos retrasado mucho en implementar. Hay vehículos que parecen locomotores. Esa es una de las controversias, ¿no? El aumento del 40% en la parte del refrendo. Nada más para precisar, ¿controversia al interior de las discusiones del legislativo o controversias, dices, públicas? Como Al el exterior. descontento de las personas. Al exterior, Okay. porque el detalle fino de cuánto estaba aumentando nada más fue de conocimiento de las personas que estaban, los diputados que eran parte de la Comisión de Presupuesto y los coordinadores. Yo creo que la mayoría de los diputados que votaron el presupuesto ni siquiera sabían la magnitud de los aumentos. O sea, hasta que ya se publica, que todos empezamos a reaccionar, fue cuando ya... Sí, la mayoría de los diputados, porque sí, y lo podemos platicar en otro programa, o sea, la mayoría de los diputados no lee los dictámenes antes de votar, y si era un dictamen larguísimo. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, sí, o sea, podemos platicar un poco sobre el proceso legislativo. En otro programa. En otro programa. Sí. Entonces, por un lado, es una controversia. Oigan, y aquí una paréntesis, así hay diputados que estudian, pero la amplia mayoría, digamos, que vota de buena fe por acuerdo de lo que le indique su coordinador. ¿Okay? Bueno, entonces, eso en algunos partidos políticos, aquí no tenemos, en mi bancada no tenemos esa línea. Pero bueno, esa es una controversia. La segunda controversia fue de que se supone que también se incluyeron otro tipo de costos, o sea, otro tipo de cobros para otros entes como los empresarios. Por ejemplo, esta licencia de impacto ambiental, se hacía un estudio para darte una licencia de operación de impacto ambiental, y este estudio se hacía gratuito, y en este paquete se votó en comisión y en pleno que se le tuviera un costo de 11,000 pesos, ¿no? De 134 cuotas creo que era, y al momento de publicación en el periódico oficial se elimina ese párrafo. Después de haber sido aprobado en pleno. En pleno, entonces eso fue un acto irregular, ¿Quién ilegal. lo elimina? El presidente de la Comisión de Presupuesto indica que por acuerdo con coordinadores, como que después de votar dijeron, ¡ay! Se nos fue ese artículo 176 bis, se nos fue, no lo borramos, ups. Bueno, vamos a hacer una fe de ratas para que no se publique. Pero eso lo acuerdan, digamos, entre el coordinador de Morena, PRI, PAN. El resto de los diputados no somos enterados, y es hasta que una investigación periodística de una semana después de que se publicó, como que empezó a comparar los documentos, se da cuenta que eso se había borrado, que es que sale el asunto del borrón de un duende del Congreso que borró ese párrafo. Entonces, pero digo, para decirlo con todas sus letras, ¿esto es una irregularidad en el proceso legislativo de aprobación del presupuesto? Es un proceso irregular para cualquier reforma o promulgación de leyes. O sea, tú votas algo, se queda así. Se queda así. Las únicas correcciones que se pueden hacer o cambios hacia el periódico oficial son puntos, comas, errores de dedo, que no cambian el sentido del dictamen. Y aquí lo que se estaba eliminando era un cobro que se estaba considerando en el presupuesto, que de manera muy mañosa se eliminó. Entonces, ¿qué pasó? Que promovimos nosotros, el diputado Luis Donaldo Colosio y una servidora, un extrañamiento hacia la presidencia del Congreso para que se corrigiera eso, y ya se mandó la fe de ratas. ¿Para qué? Para que se corrija la publicación del periódico oficial, porque lo que vale
es lo que votó el diputado. Lo que se leyó inclusive en tribuna, hay videos donde aparece la lectura de ese párrafo, no tenía por qué haberse borrado. Y de dar resultados